Bienvenidos a Inventario 20.1 desde Guadalajara, donde este 2 de diciembre concluyó la edición número 32 de la Feria Internacional del Libro, que crece año con año. Hoy justamente nos encontramos en una de sus sedes externas. Se trata del Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, que cuenta con una librería, biblioteca, cineteca, salas de conciertos, en fin, un espacio de recreación que está aún en proceso de construcción y busca convertirse en uno de los centros culturales más importantes de todo el continente, dando cabida a las artes, al entretenimiento, el aprendizaje y la información. De nueva cuenta agradecemos la colaboración del Canal 44 de la UDG con TV UNAM para la realización de este programa, en el que les presentaremos algunas voces que siguen haciendo eco en los lectores y asistentes a este encuentro literario. La FIL Guadalajara crece año con año. Además de ser un espacio privilegiado para el libro, la lectura y su entorno, se convierte en un foro de encuentro, diálogo y reflexión para profesionales de las más diversas formaciones. Aquí se ven, se escuchan y se viven experiencias múltiples sobre prácticamente todas las áreas del conocimiento y de la vida cotidiana, el ámbito personal y el colectivo. Hoy retomamos algunas actividades que rebasan las fronteras de este espacio y este tiempo. Vamos con una probadita de lo que tendremos en nuestro programa del día de hoy. Comenzamos. Y damos inicio con una de las actividades con que cierra la FIL. Se trata del homenaje de periodismo cultural Fernando Benítez, que reconoce la figura de esos personajes que dedican tiempo y esfuerzo a la promoción del libro y la lectura. En esta ocasión se entregó a Benito Taibo, escritor, lector, actual director de Radio UNAM y un indudable promotor de la cultura. Soy Benito y soy periodista. Según mi padre y según yo mismo, el mejor oficio sobre la tierra. Sin corbata, sonriente y conmovido, Benito salió al encuentro de un auditorio plagado de jóvenes que lo aplaudieron mucho y fuerte para recibir este reconocimiento que fue entregado también a su padre en el 2004. Recordó sus inicios en el periodismo cultural a los 16 años, reiteró su pasión por las letras y por Emilio Salgari y escuchó sobre su capacidad de cautivar a los jóvenes y encaminarlos a la lectura. Activo, muy activo, informado, informadísimo y dispuesto a informar. Lector, gran conversador, poeta, narrador, polemista siempre dispuesto a dejar que el otro gane, pero se quede pensando que en su triunfo hay gato encerrado. Periodista siempre en favor de las causas justas o imposibles, como la felicidad, por ejemplo, que defiende a capa y espada, lo mismo que la lectura y el derecho a leer. Ya Benito, la voz llega desde el fondo de la tierra de un cementerio de Comala, o quizás simplemente desde las agradecidas profundidades de la literatura, donde cientos y cientos de personajes de ficción agradecen que alguien, un tal Benito Taibo, los haya rescatado del pomposo mundo de los hombres de las letras para ponerlos al servicio de los jóvenes. Benito ha pulido su oficio desde una vasta cantidad de aristas que van de su nacimiento hasta estos días. Y no creo exagerar, porque esta dilatada experiencia viene de sus ancestros, del legado del periodismo que él ha respirado toda la vida. Pues ¿saben qué? Yo también escribo para que me quieran. Llevo 42 años escribiendo para bien y para mal, cobrando y gratis, apasionada y obligadamente, por gusto y por necesidad. Y sé de cierto que tengo el oficio más bello del mundo, que hasta donde me den las fuerzas seguiré honrando este legado y contando historias. Gracias a todos. Y ahora vamos a ver el resultado de un experimento en el que participaron 11 mujeres, 3 de ellas universitarias y todas ellas ganadoras del premio Sor Juana que entrega esta FIL desde 1993 para reconocer la labor de aquellas mujeres escritoras que han publicado una novela durante el año en curso. Enseguida parte de este experimento en el que fueron invitadas para intervenir de alguna manera la vida o la obra de la llamada décima musa. Veamos parte del resultado. Hombres necios, atorrantes, que sois seres tan complejos, de las féminas espejos, caballeros fascinantes.
Juana Inés Ramírez de Asbaje nació en San Miguel, Nepantla, el 12 de noviembre de 1651, cuando el Sol, nuestra estrella madre, cruzaba la constelación de Escorpio. O quizá el 2 de diciembre de 1648, cuando el Sol cruzaba la constelación de Sagitario. Sor Juana me impresionó, no por lo que se decía de ella, sino por lo contrario. No era tan lista como parecía. Tardaba mucho en responder, como si le costara trabajo reunir las palabras. Ella, tan hábil al escribir sus sonetos y romances. Cuéntanos cosas sencillas, empezando por lo más externo, la apariencia apenas. ¿Y lo bailado? ¿Quién me lo quita? Por favor, Sor Juana, no puedes escribir eso. Ay, está bien. Entonces pon: goza sin temor de lado el cuerpo breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubiera hoy gozado. Seguimos hablando de mujeres y letras. La escritora Margot Glantz recibió la presea que entrega la Universidad del Claustro de Sor Juana en un acto donde se destacó su personalidad creativa e irreverente, su erudición sobre la monja y la literatura y su capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias, tal y como lo demuestra su libro más reciente titulado Y por mirarlo todo nada veía, que por cierto también se presentó en este encuentro literario. Hoy le entregamos a Margot la presea Sor Juana Inés de la Cruz, el máximo reconocimiento que la Universidad del Claustro de Sor Juana otorga. Se la entregamos porque ha hecho presente a Sor Juana, porque su obra dialoga con la de la musa, porque ama todos los saberes. Es con gran emoción que recibo esta presea que lleva el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por una institución que reitera a su vez ese nombre. Sí, Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta novohispana, una de las más grandes personalidades de la época barroca y de todos los tiempos y de todas las literaturas, y a quien me he dedicado más de 25 años de mi vida académica y de mi vida de lectora apasionada. Además de evocar la memoria del escritor jalisciense Fernando del Paso, quien participaría en esta ceremonia, en este encuentro entre amigas se destacó las cualidades académicas, narrativas y humanas de Margot Glantz. Ella, como Sor Juana, quiere saberlo todo, asomarse a todo recorrerlo y probarlo y verlo y escucharlo y vivirlo todo. Margot, como Juana Inés, es una curiosa de profesión, una voyeuse, una mirona que no tiene remedio. Estoy segura que esa identificación ha hecho que Margot la estudie, la investigue, la piense y en ella se inspire. Libros para todos los gustos se presentan en este encuentro literario. Les platico de dos opciones. La primera es Operación Masacre, publicada originalmente en 1957, inaugurando así el género de novela sin ficción y reeditada recientemente por la UNAM con la intención de inspirar a los jóvenes en la búsqueda de la verdad. La otra opción es El cine de autor, un libro en donde el cineasta y guionista universitario Raúl Busteros nos cuenta en 173 viñetas sobre su experiencia personal, el CUEC y el cine mismo, con singular ironía. Escrita por Rodolfo Walsh y considerada la primera obra del género de no ficción periodística, Operación Masacre relata lo ocurrido el 9 de junio de 1956 en Argentina, tras la Revolución Libertadora que trajo consigo represión y muertes. Cookie Miller, editora y amiga del autor, se refirió a las dificultades para publicar esta investigación durante el mayor movimiento social político de Argentina. De toda la obra de Rodolfo Walsh desde 1972, año en que aparece Operación Masacre en nuestra editorial por primera vez. Esa edición Rodolfo Walsh la consideró ya la definitiva, así siguió circulando, no durante la época de los militares que no podía circular, y posteriormente, cuando la volvemos a sacar ya con el gobierno democrático, se le agrega la carta de Rodolfo Walsh
denominada Carta de un escritor a la Junta Militar, que es una joya de estilo y de escritura. Reeditado por la UNAM, los escritores Jorge Volpi, Sandra Lorenzano y Rosa Beltrán hablaron de la relevancia de acercarnos a la lectura de Rodolfo Walsh. Sin mentir y reconstruyendo este hecho espeluznante que es el fusilamiento clandestino de varios personajes que se han querido oponer, que se han opuesto ya, de hecho, ¿no?, a Perón y pertenecen a la dictadura, y lo construye como esto que llamamos hoy no ficción, novela documental, periodismo novelado. El nombre es lo de menos. Es un periodista importantísimo, es un personaje emblemático. Estoy segurísima de que haberla publicado en la universidad, gracias a la generosidad de Cookie Miller de Ediciones La Flor y a la inteligencia de Jorge Volpi, es uno de los aciertos más grandes, porque va a llegar al público al que tiene que llegar. De manera un tanto chusca, pero con la naturalidad con la que un estudiante de cine en la década de los 70 contaría sus historias, el cine de autor relata las experiencias de una generación del CUEC a través de los ojos de Raúl Busteros. Yo creo que parte de un deseo de escribir de toda la vida, que puede ser escribir cine, filmar o escribir literatura, y que me llevó a las dos cosas. Entonces me quedé con las ganas de escribir lo que no había podido filmar, de seguir pensando en lo que quería pensar, de hablar de lo que me había sucedido, de contarlo, de verlo como lo vi, de jugar con ese amigo imaginario que hoy son ustedes. Armando Casas, Iván Trujillo y Eduardo de la Vega compartieron opiniones sobre este libro que relata distintos episodios a lo largo de la vida de Busteros, una introspección a su labor cinematográfica relacionada íntimamente con sus inquietudes personales. Me apasionó por lo que acaba de decir Armando, porque no lo entendía, porque no sabía si eran textos sueltos, balazos, cuchilladas. Creo que todo tenía realmente, y reflejaba, por supuesto, a una generación de la que somos compañeros, la generación que entró al CUEC. Algo sucede durante los últimos días de la feria que renueva el espíritu de por sí ya festivo de este encuentro literario, y es que decenas de jóvenes se dirigen decididos hacia un mismo punto: el Salón del Cómic y Novela Gráfica, que por segundo año consecutivo ofrece exhibición de stands, materiales originales y muy coloridos, así como el encuentro con ilustradores, narradores y dibujantes en el Foro Rius. De esto va nuestra postal de hoy. Enseguida una pausa y volvemos con más después en Inventario 20.1. No te vayas. Más allá de solo ser dibujo, es contar una historia a través de ellos, y es francamente lo que más me gusta hacer. Y mi estilo es muy extraviado y ecléctico. He transitado muchos tipos de dibujo, ¿no? El acuarela, la tinta. Mi influencia siempre fueron todo lo que es entretenimiento, el cine, las caricaturas, los videojuegos. Creo que a mí el dibujo lo que más me enamora un poco es que te lleva a estos lugares como inventados, y con muy pocos elementos puedes inventar cosas muy, muy complejas, muy sencillas, muy divertidas. También puedes decir temas muy profundos con algo muy simple. Se cumplen 5 años del programa La FIL también es ciencia, en donde científicos, investigadores, divulgadores y periodistas atraen la atención de los asistentes en temas tan variados como el universo y las estrellas, el chocolate o el chile. En esta ocasión tocó el turno al Nobel mexicano y universitario Mario Molina a hablar sobre la situación del cambio climático.
El calentamiento global es un problema que afecta al mundo entero. Países como China y Estados Unidos son los principales generadores de gases de efecto invernadero. Como saben ustedes, una de las dificultades del problema del cambio climático es que es realmente un problema global. No lo podemos resolver en México y no se puede resolver en ningún país por sí solo, porque las emisiones de las que estamos hablando son de gases que permanecen en la atmósfera muchos años. Lo que es muy importante es trabajar en grupo con los gobiernos, no nada más actividades personales, sino tiene que de alguna manera esto tener implicaciones globales. Su principal causa es la quema de combustibles como petróleo y gas, provocando el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, ocasionando el incremento de la temperatura. En el 2016, representantes de 195 países firmaron el Acuerdo de París, en el que se comprometen a buscar soluciones a este problema. Por un lado, queremos evitar que el incremento en la temperatura promedio del planeta alcance, cuando mucho, 2 grados centígrados. Si queremos prepararnos para los posibles impactos negativos que puede tener el cambio climático sobre las sociedades, las actividades productivas, nuestras economías, nuestros ecosistemas, nuestros hogares. Una de las metas, finalmente, es cómo financiar el cambio hacia un esquema de desarrollo que dependa mucho menos de los combustibles fósiles. El aumento de la temperatura ha traído consecuencias irreversibles como la extinción de especies, el aumento del nivel del mar, la disminución de placas de hielo y climas extremos. La única manera de lograr que ocurra es con la actividad personal de cada uno de nosotros, primero como consumidores responsables, segundo como seres éticamente responsables para las siguientes generaciones y estas también que ya están aquí, y como demandantes a todos los gobiernos. ¿Somos nosotros o no es nadie? Despertar el interés por la ciencia es el objetivo de este programa, en donde, por ejemplo, investigadoras de la UNAM conversan con un chef acerca de la importancia de la polinización a partir de su experiencia con murciélagos, agaves y mezcales. El agave, considerado por nuestros antepasados como el árbol de las maravillas, guarda una relación estrecha con los murciélagos, como muestra del equilibrio en la naturaleza. Los murciélagos magueyeros viajan desde Tehuacán, Puebla, por toda la costa del Pacífico hasta el norte del país, y son los encargados de polinizar esta planta del tequila y el mezcal. Con esta idea de sembrar a través de clones, por eso se ven todas las plantas en el paisaje agavero, se ven todas parejitas y todas idénticas, pues lo que sucede es que no tenemos variación genética. Y pues cualquier enfermedad llega y puede acabar con cultivos completos, ¿no? Entonces, pues aquí el murciélago juega este papel muy importante, y es que le da diversidad genética a través de la polinización de los agaves, le da diversidad genética a las plantas que estamos sembrando. Investigadores de la UNAM han sensibilizado a productores de agave para que parte de sus cultivos lleguen a la etapa de floración, dando resultados muy efectivos para el equilibrio ecológico y la conservación genética de esos agaves polinizados. No solamente estamos atestiguando que realmente estamos volviendo a nuestras raíces, digamos, o está volviendo el ciclo biológico a sus raíces, sino que estamos logrando una producción que es amigable con los murciélagos. El hecho de que tú tengas a los murciélagos como aliados trabajando por nosotros en la noche, polinizando muchas de las flores que afortunadamente ahora algunas personas ya acceden a no cortar, ayuda a la deriva genética, pero también nos habla de cómo pues, la naturaleza es maravillosa, no todo sucede a la misma hora en la que nosotros estamos, sucede a muchísimas horas y ni cuenta nos damos. Yo quiero decir que estos tequilas y estos mezcales que están siendo amigables con los murciélagos son responsables ecológicamente o responsables ambientalmente, lo cual pues es el tipo de producciones que nosotros debemos aspirar. Promover entre la gente el respeto por los ciclos naturales y fomentar la conciencia de la sustentabilidad son algunos de los propósitos del programa La FIL también es ciencia. El arte de la fuga y domar a la divina garza son dos de las obras más emblemáticas del narrador, ensayista y diplomático mexicano Sergio Pitol, fallecido hace unos meses y quien fue recordado en esta feria por sus amigos como un conocedor de varias literaturas.
Los saludo y me da mucho gusto verlos en este homenaje. Margot Glantz y Mario Bellatín fueron los anfitriones de esta tertulia de experiencias, recuerdos y anécdotas durante el homenaje póstumo a Sergio Pitol, quien llevó la literatura mexicana a otras latitudes. Revisar el pasado, escribió Sergio, significa, entre otras tristezas, contemplar el mundo que es y al mismo tiempo ha dejado de ser el mismo. Si revisar el pasado significa revisar esos maravillosos tiempos en que Sergio y yo paseábamos por el mundo, por las calles del centro de Praga en las noches, a las que nos trasladábamos en metro, o cuando visitábamos el increíble cementerio de lápidas encaramadas unas sobre otras, y el reloj que Borges describiera en su poema El Golem, cuyas manecillas señalaban el tiempo al revés. Obras como El arte de la fuga, El desfile del amor y El mago de Viena caracterizan la trayectoria literaria de una figura que jamás dejó de lado el sentido del humor. Yo creo que eran Fernando del Paso y Sergio Pitol los únicos dos escritores que nos quedaban, ¿no? Que asumían la literatura no como un oficio, ¿no? Como se suele decir, no como una decisión, sino como algo que los trascendía a ellos mismos y en los cuales no había límites. Entre aplausos y ovaciones, se conmemoró a Sergio Pitol, cuentista, ensayista, novelista, diplomático y traductor, que sigue dejando huella en la memoria de lectores y amigos. Quizá uno de los nombres más mencionados durante este encuentro literario fue el de José Saramago, ya sea por su nacionalidad portuguesa, por su cercanía con México, o bien porque se cumplen 20 años de que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El cuaderno del año del Nobel narra día a día la vida de José Saramago durante 1998, año que marcaría la vida y obra del autor exponiendo su filosofía, política y ética. Su vida cambia a partir de la concesión del premio y eso hace que este cuaderno sea distinto de los otros que hemos leído también con tanta pasión. Cuadernos en los que Saramago va haciendo anotaciones evidentemente variopintas, que van de lo íntimo a lo público, de lo literario a lo político constantemente, que eran finalmente sus grandes preocupaciones como escritor. Durante 1998, el autor portugués vivió momentos complejos de los que no se sabía casi nada. No sería sino después de 20 años, tal como José Saramago lo dejó escrito, cuando uno de sus diarios más simbólicos saldría a la luz. Los diarios de José Saramago no son proyectos editorialistas para definir lo que es el mundo, sus consecuencias y sus orígenes. Son algo mucho más simple. Él vivía en una isla y era la necesidad de comunicarse con sus amigos, con los lectores que estaban en distintas partes. En el fondo podríamos decir que simple y llanamente los diarios son cartas a amigos. Este cuaderno editado por Alfaguara incluye además las 4 conferencias que Saramago impartió en 1998. Con múltiples y sentidas muestras de cariño, agradecimiento y admiración, fue recordado en esta Feria del Libro una de las presencias constantes a este encuentro literario, una de las figuras más entrañables de la Universidad de Guadalajara y una de las plumas más admirables de la literatura, el escritor Fernando del Paso, fallecido hace unos días aquí en la ciudad de Guadalajara. No me lloren, porque el llanto vale menos que la vida. Y véanme a mí, aquí de recuerdo presente, a pantalla, completo y a todo color. La vida ha sido bastante cuata conmigo. Quise escribir y escribí. Escribí 3 novelas, otra que es más un soneto en prosa, varios libros para infantes, una novela policíaca, un puñado de poemas, una obra de teatro Al granado corazón de Lorca y otros textos que mejor adrede. Pido excusas porque me ganó mi deformación de publicista y con el olfato aguzado del copywriter. Decidí morirme una semana antes de esta bellísima feria para ganarles la nota. Estoy seguro de que me perdonarán la broma y el atrevimiento. Terminamos nuestro recorrido por el conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara, por esta ciudad
Tapatía y también con nuestro inventario de hoy. Yo los veo aquí la próxima semana con más de Inventario 20.1. Adiós.